La sangre goteaba en el suelo frío del Hospital Municipal San José cuando los guardias arrastraron a un hombre por las axilas. Eran las 4 de la mañana y el pasillo olía a cloro mezclado con hierro, un aroma tan penetrante que quemaba la garganta. Sus pies desnudos raspaban contra las baldosas, dejando un rastro oscuro detrás. «Otro borracho de la calle», murmuró Rodrigo sin levantar la vista de los papeles. Sara Lima lo observaba desde el puesto de enfermería, con el corazón encogido. «Mendigo». Tenía la frente abierta, el brazo torcido y los ojos cerrados, como si hubiera abandonado cualquier esperanza de ser tratado como humano. En medio de ese caos, un destello extraño se cruzó en su mirada. Un hombre alto, de túnica clara, se inclinó sobre la escena, rozó el hombro de Sara y susurró: «Haz lo correcto, aunque te cueste todo». Cuando ella parpadeó, ya no estaba allí. Solo quedaba el herido, la sangre y el silencio hostil del hospital. El mendigo respiraba con dificultad, un silbido húmedo que parecía romper la quietud de la madrugada. Cada exhalación era un lamento viejo, como si llevara siglos pidiendo auxilio. Sara se acercó, ignorando las miradas que se clavaban en su espalda. El olor a alcohol rancio y sudor callejero era casi insoportable, pero bajo aquella capa de miseria había señales que hablaban de otra vida. Las manos, aunque sucias, tenían durezas diferentes, cicatrices que contaban historias de luchas pasadas. Ella tomó gasas y suero, decidida a limpiar la herida abierta en la frente. «La heroína otra vez», soltó Marcela con sorna, asegurándose de que todos escucharan. Algunos rieron, otros apartaron la vista. Sara apretó la mandíbula. Pensó en su madre con Alzheimer, en las cuentas acumuladas, en las noches sin dormir, y aún así sus manos se movieron con precisión y ternura, como si cada gesto fuera un desafío al desprecio que la rodeaba. Rodrigo avanzó con pasos firmes, llevando una carpeta como si fuese un arma. «Te lo advierto, Sara. Obedecer órdenes no es opcional». Su voz era dura, casi cruel. Ella lo miró de frente con un temblor en el pecho, no de miedo, sino de rabia contenida. El mendigo abrió apenas los ojos, un destello fugaz, y Sara vio allí algo más profundo que el dolor, una súplica muda, un grito ahogado de dignidad. Continuó limpiando la sangre que manchaba las sábanas, recordando el juramento que había hecho años atrás: salvar vidas, todas las vidas, sin mirar el nombre ni la condición. «Hazlo tú, si tanto te importa», ironizó Carlos desde el fondo. Las risas llenaron el espacio como agujas en la piel. Pero Sara solo escuchaba dentro de sí aquel eco que no la dejaba. «Haz lo correcto, aunque te cueste todo». Las luces frías del hospital convertían cada gota de sangre en un destello encarnado. El ambiente era sofocante, saturado de hostilidad. «Mírenla, cree que es mejor que todos nosotros», insistió Marcela. Sara, con el rostro encendido de vergüenza y determinación, ajustó la venda en la frente del hombre, acomodó su brazo con cuidado y con los recursos mínimos improvisó una férula. El paciente, en su estado casi inconsciente, apretó débilmente su muñeca. Era un gesto frágil, pero contenía un mundo de gratitud. Las carcajadas estallaron a su alrededor. «Ya tiene novio nuevo», alguien gritó. Rodrigo frunció el ceño, sacó un documento y lo agitó en el aire. «Insubordinación. Uso indebido de recursos. Aquí está tu advertencia». La tinta aún fresca brillaba como sentencia final. Sara lo miró, pero firmó con la mano firme. No quería regalarles la humillación de verla rogar, y mientras devolvía el bolígrafo, sintió un vacío abrirse bajo sus pies, como si estuviera cayendo en un abismo. Salió del hospital cuando la noche todavía cubría la ciudad. El aire helado le mordía las manos, impregnadas del olor metálico de la sangre que ni el agua había logrado borrar. Caminó hasta la parada del autobús con la cabeza llena de ecos.
Aún escuchaba las risas, las burlas, la voz de Rodrigo dictando su condena. Pero entre todo eso seguía oyendo otra voz, suave, firme, imposible de olvidar. Haz lo correcto. Se preguntó si había sido un sueño, un producto del agotamiento o una señal real. En el vidrio empañado del autobús, su reflejo mostraba a una mujer derrotada, pero en sus ojos brillaba una chispa indomable. Pensó en las deudas, en el miedo de no saber cómo sostener a su madre otro mes más. El peso de la desesperanza la golpeó, pero debajo de esa carga nació Distinto. algo. La certeza de que, aunque la habían castigado y humillado, había defendido lo que realmente importaba. No lo sabía aún, pero el hombre que esa noche había protegido con sus manos temblorosas no era un mendigo cualquiera, sino alguien cuyo poder cambiaría no solo su destino, sino el de todo un sistema corroído por la injusticia. El reloj de la cocina marcaba las 6 cuando Gustavo abrió los ojos en la cama improvisada del hospital. Llevaba horas fingiendo estar inconsciente, escuchando las burlas dirigidas a la enfermera que le había limpiado la frente con un cuidado que hacía años no sentía. Cada palabra cruel era un eco de la miseria que había visto en esas noches en la calle. Sin embargo, detrás de la humillación, había algo que lo desarmaba, la voz firme de Sara Lima enfrentando a Rodrigo, desobedeciendo órdenes, jugándose su carrera por un desconocido cubierto de sangre. Mientras los demás se reían, él recordaba las reuniones de directorio en GR Holdings, los millones invertidos en hospitales públicos, las denuncias anónimas de corrupción. Se preguntaba en qué momento el dinero destinado a salvar vidas se había transformado en un manantial de desvíos y engaños. Cerró los ojos de nuevo, pero no para dormir. Lo hacía para grabar la escena en la memoria. La mujer que estaba siendo castigada por un acto de humanidad era la pieza que le faltaba para comprender la magnitud del problema. A las 6:45, cuando el movimiento en el hospital disminuyó, se levantó con esfuerzo. Su brazo le dolía como si cada hueso ardiera bajo la piel y la frente le latía con cada pulso. Caminó hasta el baño de los empleados, se miró en el espejo y apenas se reconoció. El curativo de Sara era impecable, profesional, hecho con materiales mínimos y manos firmes. Tocó la venda con cuidado, y un recuerdo lo golpeó. 3 noches atrás, mientras dormía bajo un puente, un grupo de indigentes lo había atacado, intentando robarle el poco dinero que llevaba escondido. Había caído al suelo, golpeado sin piedad, y en ese instante comprendió que disfrazarse de mendigo no era solo un recurso para investigar, era un descenso a un infierno que hasta entonces solo había leído en informes. Sacó de su bolsillo el celular protegido en plástico. Decenas de mensajes, llamadas perdidas, correos urgentes. Su desaparición había encendido alarmas en toda la empresa. Respiró hondo y marcó un número. «Señor Gustavo, por el amor de Dios, ¿dónde está? Lo hemos buscado durante 3 días». La voz de Marcos, su chofer y guardaespaldas, salió aliviada, temblorosa. Gustavo lo interrumpió. «Estoy en el Hospital Municipal San José. Ven por mí, pero solo, sin limusinas ni escoltas. Trae ropa común. No quiero que nadie sepa dónde estoy». Marcos protestó. Ofreció una ambulancia particular, asistencia médica inmediata, pero Gustavo cortó la llamada. No había espacio para explicaciones. Regresó a la cama y se dejó caer despacio, cerrando otra vez los ojos. Su plan había comenzado como un experimento de filantropía audaz, comprobar con sus propios ojos lo que los informes decían sobre desvíos en hospitales públicos que recibían donaciones millonarias de GR Holdings. Pero ahora la misión tenía un rostro, el rostro de una enfermera que había preferido ser castigada antes que ignorar a un hombre ensangrentado en la madrugada. 40 minutos después, Marcos entró en la sala disfrazado de pariente preocupado.
jeans, camiseta, gorra baja. Cuando vio a Gustavo, el alivio en su mirada era imposible de ocultar. «Primo, ¿cómo estás?», improvisó en voz alta, jugando el papel frente a la enfermera adormilada de turno. Gustavo se incorporó con lentitud, apoyándose en el hombro de su hombre de confianza. «Mejor ahora que has llegado. Vamos a casa». Salieron despacio, cruzando el mismo pasillo donde la noche anterior la dignidad había sido pisoteada. En el carro común, Marcos explotó. «Señor, ¿qué demonios estaba pensando? La empresa está en caos. La Junta lo daba por muerto. La prensa empieza a especular». Gustavo miró por la ventana, viendo a la ciudad despertar. «Estaba investigando personalmente las denuncias. Lo que encontré es peor de lo que imaginábamos». Marcos lo observó en silencio, sabiendo que cuando Gustavo hablaba con ese tono no había espacio para discusiones. ¿Y quién lo ayudó? ¿Quién le curó esas heridas? Gustavo giró la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada. Una enfermera llamada Sara, la única en ese lugar capaz de tratarme como un ser humano. La mansión en Barra da Tijuca los recibió con el silencio solemne de los lugares que guardan secretos. Los muros altos, los jardines cuidados, el eco de las olas rompiendo en la distancia contrastaban brutalmente con los pasillos fríos y mal iluminados del hospital. Gustavo dejó que el médico particular, Enrique, le suturara la frente y le inmovilizara el brazo roto. «Esto pudo matarlo», resopló el doctor mientras aplicaba anestesia. «La investigación se hace con profesionales, no disfrazándose de mendigo». Pero Gustavo apenas lo escuchaba. En su mente, la imagen de Sara resistiendo insultos, con las manos firmes sobre su frente sangrante, era más fuerte que el dolor físico. Cuando el médico se fue, Gustavo llamó a Marcos a su despacho de madera oscura con vista al mar. «Necesito que contactes al mejor investigador privado de la ciudad. Quiero saber todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿Qué problemas enfrenta? ¿Qué sueños tiene? Su nombre es Sara Lima, enfermera del Hospital Municipal San José». Marcos lo miró incrédulo, como si sospechara una obsesión. Pero Gustavo negó con la cabeza. «No es obsesión, es gratitud. Y quizá estrategia. Esa mujer tiene algo que necesitamos desesperadamente: integridad». Roberto Silva llegó a la mansión al final de la tarde, con la puntualidad fría de los hombres acostumbrados a trabajar en la sombra. Había sido investigador de la Policía Federal, y aunque ahora dirigía su propia agencia privada, conservaba ese aire de perro viejo que no se deja impresionar por lujos ni títulos. Entró en el despacho de Gustavo, acompañado de una carpeta gruesa y una mirada que mezclaba respeto y cautela. «Señor Gustavo, pedí 48 horas, pero la información sobre esta mujer llegó antes de lo previsto». El millonario asintió, con el brazo aún inmovilizado, el rostro cansado y los ojos encendidos por una ansiedad contenida. Roberto abrió la carpeta y dejó que los documentos hablaran. Certificados, fotos, registros laborales. Sara Lima, 29 años, graduada en la Universidad Federal Fluminense, 8 años trabajando en el Hospital Municipal San José. Ficha impecable, menciones de excelencia por su dedicación en plantones nocturnos, pero también... El investigador dudó un instante, como si supiera que las siguientes palabras pesarían más que las anteriores. «Pero también arrastra una vida marcada por la adversidad», continuó, deslizando otra hoja. Gustavo tomó el papel y lo leyó en silencio. Su madre, diagnosticada con Alzheimer, internada en una clínica particular cuya mensualidad consumía casi todo su salario. Un alquiler en Madureira, atrasado 2 meses. Plantones dobles para cubrir gastos. Jornadas que la dejaban al borde del colapso. Y los fines de semana, trabajo adicional como limpiadora en casas de Ipanema, fregando pisos y baños para damas que jamás sabrían que la mujer que les pasaba un trapo era enfermera formada con honores.
Gustavo apretó los puños. Le hervía la sangre. Era intolerable que una profesional capaz de salvar vidas tuviera que vender su dignidad a ese precio, mientras inútiles como Rodrigo se llenaban los bolsillos con corrupción y favores políticos. En ese momento, la imagen de Sara, arrodillada junto a su cama en el hospital, luchando contra el desprecio de todos, cobró un peso distinto. Ya no era solo gratitud, era un llamado. Roberto sacó otra hoja, más reciente, marcada con un sello oficial. Ayer fue despedida, señor. Despido inmediato. Causa. Motivo. Insubordinación y uso indebido de recursos hospitalarios. El silencio se espesó en el despacho. Gustavo sintió que el aire se volvía irrespirable. Su corazón golpeaba con rabia contra el yeso de su pecho. Justa causa, repitió en voz baja, como si la ironía de esas palabras le arrancara la poca calma que le quedaba. El investigador asintió con un gesto grave. Sí, no hubo espacio para apelaciones. La dirección quería deshacerse de ella rápidamente, y Rodrigo se encargó de firmar todo. Gustavo se levantó de golpe, olvidando el dolor del brazo roto. Caminó de un lado al otro de la oficina, como un animal enjaulado. Fue despedida por salvarme, por no dejarme morir como un perro en la madrugada. Y yo no dije nada. El peso de la culpa lo dobló un instante, pero se obligó a recuperar el control. La justicia en su país tenía nombre de laberinto, pero él no estaba dispuesto a dejarla atrapada en la oscuridad. Marcos lo observaba desde un rincón, con la preocupación pintada en el rostro. Señor, con respeto, ¿qué piensa hacer? Gustavo se detuvo. Miró por la ventana donde el mar se extendía oscuro y bravo, como su propia furia. Voy a cambiarle la vida. Voy a darle la dignidad que le arrebataron. Y voy a hundir a cada uno de los que firmaron esa mentira. Roberto asintió, guardando sus papeles con calma. Puedo seguir rastreando. Conozco a personas dentro del Ministerio Público, promotores que no tragan favores políticos. Pero debo advertirle, mover estas piezas atraerá enemigos poderosos. Gustavo sonrió, una mueca cansada pero firme. Enemigos ya los tengo, Roberto. No vine a este mundo para ser espectador. Se acercó al escritorio, tomó una pluma y firmó un cheque en blanco que extendió al investigador. Lo quiero todo. Conversaciones grabadas, transferencias ilegales, pruebas de que Rodrigo y su gente convirtieron un hospital en su caja chica. El hombre aceptó el papel sin pestañear. Sabía que trabajar para Gustavo Ribeiro era entrar en un juego donde la línea entre filantropía y venganza se volvía difusa. Cuando Roberto salió, el silencio volvió a ocupar el despacho. Gustavo permaneció un largo rato de pie, observando la carpeta abierta sobre la mesa, las fotos de Sara en uniforme, agotada pero sonriente, los informes de su desempeño intachable, las cartas de agradecimiento de pacientes que alguna vez habían recibido sus cuidados. Era un retrato de integridad en un sistema podrido. Cerró los ojos y vio de nuevo la escena en el pasillo. Ella inclinada sobre él, limpiando su sangre, mientras otros se burlaban. La voz del hombre misterioso que había susurrado en aquella madrugada también regresó a su mente. Haz lo correcto, aunque te cueste todo. Gustavo entendió que esa frase ya no era un mandato para Sara, sino también para él. Y esa noche, mientras las olas golpeaban contra la orilla invisible en la oscuridad, tomó una decisión irrevocable. Su fortuna, sus influencias, sus contactos, todo lo usaría para una sola misión: redimir a esa mujer, y a través de ella empezar una guerra contra la podredumbre que devoraba el sistema de salud. La puerta del edificio donde limpiaba pisos se abrió sin ceremonias, y el mundo real se deslizó dentro del pasillo lleno de olor a cera y jabón. Sara Lima estaba arrodillada, frotando una mancha oscura del suelo, cuando una voz grave dijo su nombre con suavidad extraña. Sara Lima. Levantó la cabeza, las manos cubiertas de espuma, y frente a ella apareció un
Hombre con traje impecable y mirada serena que le parecía inexplicablemente familiar. Por un segundo, la escena retrocedió a la madrugada en el Hospital Municipal San José. La sangre, el curativo hecho con manos temblorosas, la advertencia en su expediente por insubordinación. Ella limpió sus manos en el delantal y respiró hondo. El hombre no traía escolta ostentosa, un acompañante discreto, ropa común. «Soy Gustavo Ribeiro», dijo, con la calma de quien sabe que la verdad pesa más que la fortuna. El nombre atravesó la habitación como un filo. Sara reconoció la cara del millonario que salía en reportajes. Reconoció también al mendigo de la madrugada en su recuerdo. Todo era absurdo y real a la vez. El billonario que había recibido su curativo estaba ahí, frente a ella, y no buscaba llamar la atención. Solo extendió una tarjeta con su nombre y un gesto casi tímido. «Necesito hablar contigo sobre lo que pasó en el hospital». Ella lo dejó hablar en la pequeña oficina de la empresa. Paredes ostentaban diplomas y fotos que olían a poder. Gustavo no entró en discursos grandilocuentes. Abrió una carpeta llena de documentos y la dejó sobre la mesa como quien deposita una verdad irreversible. Había grabaciones, comprobantes de transferencias, listados de compras infladas, recibos que probaban donaciones desviadas del sistema de salud público a bolsos privados. Detrás de cada hoja, nombres, y entre ellos Rodrigo Enfermeiro Chefe. Sara miró las pruebas con los dedos temblorosos, porque mientras leía, veía su vida expuesta. La demisión injusta por salvar a un mendigo herido, las risas de colegas invejosos, la humillación pública de una advertencia por insubordinación que había marcado su hoja de vida. Gustavo habló con voz contenida. «No vine a comprar tu silencio, ni a pedir favores. Vine porque me debes una explicación. ¿Por qué me dejaste allí? ¿Por qué no te rebelaste cuando podías haber impedido tu propia desgracia?» Sara, con la dignidad rota y la rabia encendida, le respondió lo que había respondido tantas veces a la injusticia. «Porque lo correcto no pide permiso. Porque soy enfermeira y creí que salvar una vida era más importante que obedecer órdenes injustas». La conversación tomó un giro cuando Gustavo le explicó su vida doble. Empresario rico por un lado, investigador incómodo por otro. 3 días como Gustavo disfrazado entre personas sin techo le habían mostrado la podredumbre en carne viva. «Hice esto para comprobar las denuncias sobre doaciones desviadas de la GR Holdings», dijo con dureza. «No imaginé que la corrupción hubiera sido tan personal. Gente que roba medicinas, inventa empleados fantasmas, firman compras superfacturadas, mientras pacientes mueren por falta de insumos». Sara escuchó y, por primera vez desde la advertencia que le habían colgado, su ira se mezcló con alivio. El investigador particular Roberto había entregado su dossier. La vida de Sara, la madre con Alzheimer, las dificultades financieras, el trabajo de faxineira, en fines de semana para pagar la clínica. Gustavo cerró la carpeta y la miró a los ojos. «Quiero corregir esto. Quiero que te reintegren y que se haga justicia. Y si aceptas, necesito que seas parte de algo más grande. Un cargo en responsabilidad social para reformular cómo se gestionan las donaciones y crear protocolos humanizados». Sara sintió el terremoto interno. La propuesta era tentadora, pero también ponía en sus manos una responsabilidad enorme, y la sospecha de que tal poder podría corromperse si no estaba blindado por integridad. En ese instante, en el umbral de la sala, algo quedó suspendido, un silencio que no era silencio. Sara creyó ver un hombre con túnica clara acercarse a la ventana por un segundo, una aparición breve, sin nombre, como la sombra de una promesa, que posó la mirada sobre ella y luego se desvaneció. No era un milagro teatral, sino una sensación de presencia que le recordó la voz de la madrugada. «Haz lo correcto, aunque te cueste todo». La visión, real,
O producto de la fatiga y del deseo, la tocó como brújula. No era que necesitara señales divinas para decidir, era simplemente que, por años, había esperado una confirmación de que su integridad no estaba sola en el mundo. Gustavo, notando su vacilación, le ofreció garantías claras: pruebas para la Policía Federal y promotores, reintegración por vía judicial inmediata si ella así lo deseaba, y un puesto con salario digno que cubriría el tratamiento de su madre con Alzheimer sin condiciones. No quiero pagar tu lealtad con privilegios vacíos, dijo él. Quiero asociarme con alguien íntegro para transformar un sistema. Si te unes, será con autonomía y transparencia total. Sara guardó silencio mucho tiempo. Los años de lucha pesaban en sus hombros. La vergüenza de firmar como faxineira, las noches en vela, las voces que la humillaban. Pero delante de ella había también la posibilidad real de cambiar no solo su destino, sino el de pacientes que nunca tuvieron voz. Recordó la advertencia que le habían colocado por insubordinación, la palabra que había tratado de protocolizar su valentía como delito. Miró la carpeta con las pruebas de corrupción, luego la tarjeta de Gustavo con el logo de GR Holdings y finalmente el rostro del hombre que la había tratado como persona y después se había ocultado para no contaminar su investigación. «Dame tiempo para pensar», dijo finalmente con la voz firme. Gustavo asintió, respetando ese umbral de decisión. Antes de irse, le prometió algo, que no estaba en ningún contrato. Si aceptas, no solo te devuelvo tu trabajo, quiero que seas la voz que defina protocolos humanizados que puedan exportarse a todo el país. Quiero que seas la gente que recuerde al sistema por qué existen los hospitales. Sara lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. La propuesta era una puerta hacia la reintegración, una segunda chance con promesa de dignidad, pero también una guerra con enemigos que ya conocían cómo operar en las sombras. La noche cayó sobre Madureira con un aire pesado de humedad y cansancio. Sara se sentó en la mesa pequeña de su cocina, rodeada de cuentas vencidas y papeles arrugados. El uniforme de faxineira todavía colgaba del respaldo de la silla, impregnado de olor a desinfectante. Había pasado 2 días completos con la propuesta de Gustavo, dándole vueltas en la cabeza. No era solo un empleo nuevo, era una segunda chance, una puerta a la dignidad que le habían arrancado con una firma fría en la oficina del Synthesis Hospital. Encendió la tetera, pero el agua no alcanzaba para preparar un café entero. Se conformó con medio vaso de agua tibia. Cerró los ojos y vio de nuevo la escena. La carpeta llena de pruebas, la promesa de reintegración, el rostro sereno de Gustavo diciendo que no buscaba comprar su lealtad, sino compartir su integridad. Sin embargo, el miedo pesaba más que cualquier promesa. El miedo a volver a ser humillada, a perderlo todo otra vez, a no estar a la altura. Esa madrugada soñó con su madre. En el sueño, la mujer aún la reconocía, la llamaba por su nombre y le sonreía como antes del Alzheimer. «Haz lo correcto, filla», murmuraba en esa mezcla de ternura y despedida. Sara despertó con lágrimas en los ojos. Se vistió con la misma ropa sencilla de siempre y caminó hasta el hospital de la clínica privada donde su madre estaba internada. Pasó horas a su lado, acariciándole el cabello canoso, respondiendo preguntas repetidas y soportando silencios interminables. «¿Por qué lloras?», preguntó la madre en un destello de lucidez. «Porque no sé qué hacer, mamá», respondió Sara con un nudo en la garganta. La mujer sonrió como si la enfermedad le hubiera concedido un respiro y susurró: «Entonces haz lo que siempre hiciste, cuidar de los demás primero». Fue la respuesta más clara que recibió en semanas y la guardó como una señal íntima. Al volver a casa encontró a Roberto, el investigador privado, esperando discretamente en la entrada del edificio. No llevaba traje ni maletín.
Solo un sobre en la mano. «Esto es para usted», dijo con voz neutra. Dentro había copias de documentos oficiales que probaban que su despido había sido manipulado. Correos de Rodrigo, conversaciones grabadas, firmas autorizadas por gente que jamás había visto a un paciente en la vida. Gustavo quiere que sepa que la justicia está de su lado, pase lo que pase con su decisión. Sara agradeció en silencio, con el corazón dividido. Sentía rabia de ser usada como ejemplo en una guerra de poder, pero también esperanza de ver caer a quienes la habían destruido. Subió las escaleras con el sobre en la mano y lo dejó sobre la mesa junto a las cuentas. Miró los papeles y comprendió que ya no podía fingir que no veía la realidad. La corrupción tenía nombres, tenía rostros, y uno de ellos la había llamado basura por limpiar la herida de un hombre en la madrugada. Esa misma noche, mientras el barrio se sumía en el silencio roto por radios viejas y ladridos lejanos, Sara salió al balcón de su apartamento. La luna iluminaba la calle con un resplandor pálido. Sintió que alguien la observaba. Miró hacia la esquina y por un instante creyó ver de nuevo al hombre de túnica clara que había aparecido aquella madrugada en el hospital. No habló, no se acercó, solo inclinó la cabeza en un gesto de aprobación silenciosa antes de desvanecerse en la penumbra. Sara respiró hondo, con la piel erizada. No sabía si era real o producto de su mente agotada, pero esa presencia era como un recordatorio. Haz lo correcto, aunque te cueste todo. No necesitaba más palabras. El miedo seguía allí, pero estaba acompañado de una certeza naciente. Su vida no podía definirse por la advertencia de un corrupto, ni por la risa de colegas envidiosos. Había algo más grande en juego. Al día siguiente, tomó el autobús rumbo a la sede de la GR Holdings en la Barra de Tijuca. Llevaba su ropa más decente, un pantalón negro gastado y una blusa blanca planchada con esmero. En el ascensor, rodeada de ejecutivos con trajes caros, se sintió fuera de lugar, como si la miraran desde arriba. Pero cuando se vio reflejada en el espejo del ascensor, algo había cambiado. No era la mujer derrotada de días atrás, era la enfermera que había sostenido la mano de un hombre ensangrentado cuando nadie más quiso hacerlo. Al llegar al piso 19, Gustavo la esperaba. No estaba detrás del escritorio, sino de pie, como igual. ¿Has tomado una decisión?, preguntó. Sara sostuvo la mirada, apretó el sobre con las pruebas y respondió: sí, acepto, pero con una condición. Trabajaré bajo las mismas reglas que cualquiera. Si fallo, me despides sin privilegios. Quiero que sepan que vine a hacer la diferencia, no a ser protegida. Gustavo sonrió y en sus ojos brilló algo más que alivio. Era la certeza de que había encontrado a la persona que podía sostener un sistema entero con su dignidad. El pasillo del Hospital Municipal San José olía a desinfectante barato y a café recalentado. Era lunes, 7 de la mañana, cuando Sara cruzó la puerta principal con un uniforme nuevo y la frente erguida. El murmullo de los pacientes en la fila se mezclaba con el sonido metálico de camillas y el eco de pasos apresurados. Rodrigo casi dejó caer el vaso de café cuando la vio aparecer con una carpeta en la mano. Marcela, a su lado, murmuró algo al oído, pero el temblor en sus manos la delataba. Sara no buscó pleitos. Se acercó al mostrador, colocó la carpeta con documentos oficiales y dijo con calma: «Vuelvo por orden judicial. Mi despido fue anulado». El silencio se extendió como una ola. Los murmullos se apagaron, todos los ojos se clavaron en ella. Rodrigo leyó con furia contenida la decisión del juez, mientras los rostros de los demás se debatían entre asombro y miedo. Nadie entendía cómo la enfermera que habían humillado semanas atrás estaba de vuelta, más firme que nunca. Los comentarios en voz baja comenzaron a propagarse por los corredores. ¿Cómo lo logró? Dicen que hay gente poderosa detrás de... Y ella. Sara fingía no escuchar,
pero cada palabra era un recordatorio de que no solo regresaba a un puesto, regresaba a un campo de batalla. El primer turno no fue fácil. Los mismos compañeros que antes se habían burlado, ahora evitaban su mirada, como si su presencia revelara culpas que preferían olvidar. A media mañana, un nuevo ingreso interrumpió el ambiente. Un hombre en situación de calle, con cortes en la frente y la ropa empapada de sangre seca. La escena era un espejo de aquella madrugada que había cambiado todo. Los guardias lo arrastraban sin cuidado, murmurando: «¡Otro borracho!». Sara respiró hondo, el corazón acelerado. No dudó. «Llévenlo a la sala de emergencias», ordenó. Marcela vaciló, esperando la reacción de Rodrigo. Pero esta vez, algo en la firmeza de Sara hizo que Marcela asintiera y se acercara a ayudar. Fue la primera grieta en la muralla de indiferencia. Al caer la tarde, el hospital se agitó con una visita inesperada. El director administrativo apareció escoltado por dos abogados de traje oscuro y acento serio. A los pocos minutos llegaron agentes de la Policía Federal y fiscales del Ministerio Público. El eco de sus zapatos resonaba como martillazos en el suelo de cerámica. Rodrigo palideció. Intentó mantener la compostura, pero sus manos sudaban. Sus labios temblaban. «Rodrigo Silva, queda usted detenido por corrupción, peculado y formación de cuadrilla», anunció el delegado mostrando un mandamiento judicial. El pasillo se llenó de murmullos. Los pacientes se levantaban de las sillas para mirar. Los empleados se agrupaban detrás de las puertas entreabiertas. Rodrigo intentó protestar. «Esto es una persecución». Pero los agentes le mostraron grabaciones, documentos y testigos que lo hundían más. Fue esposado frente a todos. La escena tenía el peso de una justicia largamente esperada. Sara observó en silencio, con el corazón acelerado, consciente de que estaba presenciando el derrumbe de un sistema que había alimentado el desprecio y la corrupción durante años. Marcela se acercó con los ojos vidriosos, la voz apenas un susurro. «Tú sabías que esto iba a pasar». Sara la miró de frente y respondió: «Sabía que la verdad siempre llega, tarde o temprano». La noticia se expandió como un incendio. Algunos empleados respiraban aliviados, otros temblaban ante la posibilidad de ser los próximos. Carlos, que había participado de las burlas aquella noche, se aproximó visiblemente nervioso. «Sara, lo que dije, lo que hice, fue una estupidez. No tengo excusas». Ella no levantó la voz ni mostró rencor. «Carlos, cada uno es responsable de sus actos. Ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. ¿Estás dispuesto a eso?». Carlos asintió con fuerza, casi con alivio, como si esas palabras le dieran la posibilidad de redención. Era el inicio de una transformación que no se limitaba a papeles oficiales o sentencias judiciales. Era una semilla que germinaba en los corazones de quienes todavía tenían conciencia. Esa noche, mientras el hospital seguía bajo la vigilancia de los agentes y los fiscales revisaban documentos, Sara se quedó en la sala de emergencias ajustando el suero de un paciente anciano. El ambiente era denso, pero también cargado de una extraña sensación de esperanza. En un rincón silencioso, entre sombras y reflejos de la luz tenue, creyó ver otra vez la figura de aquel hombre de túnica clara. No habló, solo la observó con una serenidad que traspasaba el ruido, el caos y el miedo. Sara sintió un estremecimiento profundo, como si alguien le recordara que el camino apenas comenzaba. Cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, la figura ya no estaba. Afuera, las sirenas de la policía se apagaban poco a poco, mientras dentro del hospital nacía un aire distinto, como si por fin las paredes absorbieran la dignidad que durante años les había sido negada. Sara sabía que ese era apenas el primer paso de una lucha mucho más grande, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola.
La madrugada siguiente, el Hospital Municipal San José no era el mismo. Los pasillos estaban tomados por agentes federales que revisaban archivos, cajas con documentos, discos duros y hasta recetas médicas. Los pacientes miraban con asombro aquella procesión de trajes y uniformes, mientras los empleados susurraban con miedo. Rodrigo permanecía en una celda improvisada en la delegación cercana, esposado y derrotado. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba ojeras profundas y la piel pálida. Había pasado de ser el hombre que se permitía humillar a sus subordinados a un simple acusado de crímenes que ya nadie podía negar. Las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de conversaciones donde pedía la destitución de empleados honestos, facturas de medicamentos inexistentes, nóminas de trabajadores fantasmas y transferencias millonarias desviadas a cuentas privadas. Lo que parecía un rumor era, en realidad, un esquema de corrupción que había costado vidas, medicamentos y dignidad a cientos de pacientes. Mientras tanto, en el hospital, Sara observaba desde el pasillo a sus colegas, algunos pálidos de miedo, otros incrédulos. Marcela no levantaba la mirada, sus manos temblaban mientras acomodaba bandejas. Carlos caminaba de un lado a otro, incapaz de sostener la calma. La caída de Rodrigo no solo derrumbaba a un jefe despótico, arrastraba con él a quienes habían sido cómplices, aunque fuera por silencio. Esa mañana llegaron promotores y fiscales con listas en 1900. Uno a uno, los nombres de médicos y administrativos fueron llamados. Algunos eran escoltados fuera del hospital. Otros eran interrogados en cuartos apartados. El aire estaba cargado de tensión, como si las paredes mismas contuvieran secretos a punto de estallar. Sara sabía que aquel era un momento histórico, pero también un espejo cruel de hasta dónde puede llegar la corrupción cuando la humanidad se reemplaza por cifras. En la sala de reuniones, improvisada como centro de operaciones, Gustavo seguía de cerca el desarrollo de la investigación. Había autorizado a sus abogados a colaborar plenamente con la Policía Federal, entregando auditorías previas que confirmaban desvíos millonarios. Roberto, el investigador privado, desplegaba mapas de conexiones, nombres de empresas fantasmas, políticos locales, proveedores inflados. Sara entró a la sala y vio con sus propios ojos lo que sospechaba. El hospital, que debía ser refugio de los más pobres, había sido convertido en una máquina de enriquecimiento ilícito. Gustavo la miró con seriedad. Todo esto salió a la luz porque tú te negaste a abandonar a un hombre herido en una camilla, le dijo. Sara bajó la mirada, sintiendo el peso y la grandeza de esas palabras. No había héroes ni mártires, había una enfermera que simplemente había hecho su trabajo, y con ello encendió una chispa que terminó incendiando una red entera de injusticias. Los noticieros no tardaron en llegar. Cámaras y micrófonos se agolparon en la entrada del hospital. Los rostros de Rodrigo y de otros implicados aparecieron en las portadas con titulares que hablaban de la mayor operación contra la corrupción en la salud pública en años. Los reporteros buscaban declaraciones de Sara, que evitaba los flashes. Pero, inevitablemente, alguien filtró su nombre como la enfermera que había sido despedida por insubordinación y que ahora se revelaba como clave en la caída del esquema. De pronto, desconocidos comenzaron a acercarse a ella en la calle, agradeciéndole. Mi hijo murió esperando un medicamento que nunca llegó, gracias por destapar esto. Mi madre fue rechazada en urgencias, ahora entiendo por qué. Cada testimonio era un cuchillo en el alma, pero también un recordatorio de que la justicia estaba alcanzando a quienes habían jugado con la vida de los más frágiles. Aquella noche, agotada tras un día interminable, Sara salió por la puerta lateral del hospital. El aire fresco golpeó su rostro, aliviándola un poco. Y allí, bajo la luz,
y tenue de una farola, creyó ver de nuevo esa figura serena, el hombre de túnica clara que ya había aparecido en otros momentos de su vida. Esta vez no hizo nada, no habló, solo levantó una mano abierta como un gesto de paz y de confirmación. Sara sintió que el mensaje era claro. La batalla no había terminado, pero ya no estaba sola en el camino. Respiró hondo, levantó la cabeza y regresó a su casa con la convicción de que lo ocurrido no era el final, sino apenas el principio de una transformación que se extendería más allá de las paredes del hospital, tocando la vida de miles de personas. Las primeras semanas tras la caída de Rodrigo fueron un torbellino. Obreros entraban y salían cargando cajas, derribando paredes descascaradas, cambiando los techos con goteras. El sonido de martillos y taladros se mezclaba con los pitidos de monitores cardíacos. Por primera vez en años, el hospital olía a pintura fresca y no solo a cloro. Los pacientes miraban con asombro las nuevas camillas, los respiradores modernos, los equipos de diagnóstico que llegaban en camiones con el sello de la GR Holdings. Sara caminaba por los pasillos como si estuviera en un sueño. El mismo lugar que la había visto llorar y firmar una dimisión injusta, ahora se transformaba ante sus ojos en un símbolo de dignidad recuperada. Pero no eran solo máquinas y paredes nuevas, era un cambio más profundo, invisible, que se filtraba en las miradas de los empleados que sobrevivieron al escándalo. Sara fue nombrada coordinadora de enfermería. La noticia generó resistencia en algunos, sorpresa en otros, esperanza en los más jóvenes. Ella entendía que no bastaba con el título, debía ganarse el respeto día a día. Comenzó implantando un protocolo simple pero revolucionario. Ningún paciente sería discriminado por su condición social. Sea mendigo, empresario, madre soltera o político, todos tienen derecho a ser tratados con el mismo cuidado, repitió en las primeras reuniones. Hubo silencios, incómodos, miradas escépticas, pero también un murmullo de aprobación. Marcela, la rival que un día la ridiculizó, fue de las primeras en bajar la cabeza y pedir una segunda oportunidad. Tengo hijos que alimentar, Sara. Me equivoqué contigo, pero necesito este trabajo. Sara la miró fijamente. Podría haberla humillado, pero eligió otra cosa. Todos merecemos una segunda oportunidad, Marcela. Demuéstralo en tu trabajo. Ese gesto sembró un cambio invisible en el equipo. Carlos también se acercó, avergonzado. Fui un imbécil aquella noche, Sara. Si quieres que me vaya, lo entenderé. Ella respiró hondo, recordando las risas crueles, pero también su propio juramento de enfermera. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. ¿Estás dispuesto a trabajar con dignidad? Carlos asintió con un brillo de vergüenza y alivio en los ojos. Con el tiempo, esas reconciliaciones se convirtieron en pilares. Los demás empleados veían que Sara no usaba el poder para vengarse, sino para reconstruir. Era más fuerte que cualquier castigo. El hospital comenzó a respirar un aire nuevo, de confianza, de responsabilidad compartida, de humanidad. Y ese aire era contagioso. Los pacientes lo notaban, en las manos más firmes, en las miradas menos duras, en la atención más cuidadosa. La comunidad también percibió la diferencia. Familias que antes temían llevar a sus parientes al hospital, ahora encontraban un espacio digno. La fila de la emergencia seguía siendo larga, pero el trato era distinto. Un anciano en situación de calle, con los pies llenos de llagas, fue recibido con respeto. Una madre adolescente, ignorada tantas veces, salió llorando de gratitud tras recibir atención de calidad. Este hospital cambió, repetían en el barrio, y con cada testimonio, la reputación del San José crecía. Los periódicos que días antes lo habían señalado como foco de corrupción, ahora publicaban titulares de esperanza. De la vergüenza a la dignidad, el hospital renace.
para Sara era abrumador. Al volver a casa, cada se derrumbaba de cansancio, pero al mismo tiempo una sensación de plenitud la llenaba. Todo el dolor, la humillación y la injusticia habían valido la pena para llegar hasta aquí. En una de esas madrugadas, mientras ajustaba la sábana de un paciente febril, Sara sintió una calma repentina en el corazón. Al girar la cabeza hacia la ventana, vio de nuevo esa figura luminosa, silenciosa, de pie en la penumbra. No habló, solo sonrió suavemente y desapareció entre la claridad del amanecer. Era como si confirmara que el hospital no solo había cambiado en lo material, sino en lo espiritual. Sara no contó a nadie esa visión, la guardó como un secreto íntimo, un recordatorio de que había fuerzas mayores acompañando ese proceso. Y con cada nuevo día, con cada paciente atendido con respeto, el Hospital Municipal San José dejaba de ser un símbolo de corrupción para convertirse en un faro de esperanza. No era solo un edificio, era una revolución que empezaba a extenderse más allá de sus muros. La primera prueba del cambio llegó apenas un mes después. Una madrugada fría, los guardias trajeron a un hombre en situación de calle, con la ropa empapada de sangre y un olor penetrante a alcohol y suciedad. La escena era un espejo doloroso de aquella noche en que todo había comenzado. Sara lo recibió sin dudar, con los guantes firmes y la voz serena. Lo colocó en una camilla limpia y pidió material estéril. Los demás miraban en silencio, como si aguardaran su reacción. Pero esta vez nadie se atrevió a murmurar chistes crueles, ni a cuestionar recursos. Incluso Marcela, con una expresión seria, se acercó para sostener la cabeza del paciente mientras Sara limpiaba las heridas. Cuando terminaron, el hombre, con lágrimas en los ojos, dijo en voz baja: «Hace años que nadie me toca como persona». Esa frase se propagó en el aire como una verdad imposible de ignorar. Todos los presentes comprendieron que el hospital ya no era el mismo. Los rumores de un trato digno comenzaron a extenderse por los barrios. Familias que antes evitaban el hospital, temerosas de humillaciones y descuidos, ahora buscaban sus servicios. Una madre joven, embarazada y sola, llegó con dolores intensos. Recordaba la vez en que la habían dejado horas en una silla, ignorada, por no tener a nadie que la acompañara. Esta vez fue recibida con cuidado inmediato. Sara misma le tomó la mano y permaneció a su lado durante el parto. Cuando el niño lloró por primera vez, la sala entera se llenó de emoción. La mujer, entre lágrimas, susurró: «Pensé que moriríamos aquí, pero ustedes nos devolvieron la vida». Esa historia corrió por el vecindario como pólvora, y pronto más gente comenzó a confiar en el hospital. Lo que antes era un lugar de vergüenza, se transformaba en refugio. No todos los resultados eran tan visibles. Había cambios más silenciosos, pero igual de profundos. Carlos, que un día se había burlado de Sara, ahora pasaba las noches revisando expedientes, asegurándose de que ningún paciente quedara sin atención. Marcela, que había sido rival y verdugo, aprendió a escuchar, a pedir perdón a los pacientes cuando cometía errores. Antes nos escondíamos detrás de excusas, admitió un día en una reunión de equipo. Ahora nos miramos al espejo. Sara escuchaba en silencio, orgullosa pero también consciente de que el camino aún era largo. La cultura del desprecio no desaparecía de un día para otro, pero estaba siendo erosionada por cada acto de respeto. Era como si el hospital respirara diferente, con un aire más liviano, más humano. La comunidad empezó a responder. Asociaciones de vecinos se ofrecieron a pintar murales en las paredes externas. Voluntarios donaban ropa y mantas para pacientes vulnerables. Estudiantes de medicina pedían hacer prácticas allí, atraídos por la fama de que en ese hospital los pobres eran tratados como reyes. Incluso la prensa, tan rápida en denunciar escándalos, ahora enviaba reporteros para documentar el renacimiento. Del abandono a la esperanza,
Un hospital que enseña dignidad, tituló una revista de circulación nacional. Sara se veía en las fotos con incomodidad, pues nunca buscó protagonismo, pero entendía que la visibilidad era parte de la transformación. Cada artículo, cada entrevista, mostraba al país que era posible hacer diferente, y esa esperanza empezaba a trascender las paredes del San José, inspirando a otros hospitales que vivían bajo la sombra de la corrupción. Una madrugada, agotada después de 12 horas de trabajo, Sara salió al patio trasero del hospital. El cielo estaba oscuro, con pocas estrellas visibles. Se sentó en un banco y cerró los ojos. En el silencio, escuchó pasos suaves. Cuando abrió los ojos, vio de nuevo aquella figura serena, el hombre de túnica clara que aparecía solo en momentos decisivos. No dijo nada, pero se sentó a su lado, en silencio, como si compartiera el cansancio. Sara respiró hondo, sintiendo una paz que las palabras no podían nombrar. Cuando volvió a mirar, sola, pero ese instante bastó para que entendiera que los cambios que veía no eran casualidad, eran parte de algo mucho mayor, un hilo invisible de justicia y humanidad que atravesaba cada acto. Y con cada paciente que entraba por esas puertas, el hospital confirmaba que había empezado a escribir una nueva historia. Las noches en el hospital se volvieron más tranquilas, pero el corazón de Sara permanecía inquieto. Cada vez que Gustavo aparecía en los pasillos, vestido con un traje sobrio, saludando con respeto a pacientes y empleados, ella sentía un calor extraño en el pecho. No era la primera vez que lo veía así. Un hombre poderoso que, sin embargo, se inclinaba para hablar con los más humildes como iguales. En una ocasión, mientras supervisaban juntos la llegada de nuevos equipos, sus miradas se cruzaron más tiempo del necesario. Sara desvió la vista, incómoda con la intensidad de aquel instante. Había jurado que su vida se limitaría al trabajo y a cuidar de su madre, que no tenía espacio para nada más. Pero algo en la forma en que Gustavo la observaba, con gratitud y ternura contenida, sembraba dudas en su determinación. Los rumores comenzaron a circular entre los pasillos. ¿Viste cómo la mira?, murmuraban las auxiliares. Eso ya no es solo trabajo. Sara se esforzaba por mantener la compostura, contestando con seriedad a cada comentario. Pero en soledad, frente al espejo de su pequeño apartamento, se encontraba a sí misma preguntándose qué sentía realmente. No podía negar que Gustavo había cambiado su destino de manera decisiva. Sin él, probablemente seguiría fregando pisos en un edificio cualquiera. Sin embargo, también le guardaba resentimiento. Había permanecido en silencio mientras ella era humillada. Esa contradicción la desgarraba. Se sentía atrapada entre la gratitud y la rabia, entre el deseo de acercarse y el miedo de volver a ser herida. Era un conflicto interno que se repetía noche tras noche, como una herida que no terminaba de cerrar. Una madrugada lluviosa, tras atender a un paciente en estado grave, Sara salió al estacionamiento para respirar aire fresco. El cielo estaba cubierto y las luces de los postes formaban halos en la neblina. Allí encontró a Gustavo, esperándola junto a su coche, con el paraguas en la mano. «Pensé que podrías necesitar compañía», dijo, ofreciéndole resguardo de la lluvia. Ella dudó un instante, pero aceptó. Caminaron en silencio bajo el mismo paraguas, el sonido de las gotas cayendo marcando un ritmo casi íntimo. Fue Gustavo quien rompió el silencio. «Sara, lo que siento no es solo admiración. Estoy enamorado de ti». Ella se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Las palabras le parecieron un abismo. No respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de sorpresa, miedo y ternura. Por un momento todo el dolor pasado se mezcló con una esperanza que no se atrevía a nombrar. Al llegar a la puerta del hospital, Sara finalmente habló. «Gustavo, yo también siento algo, pero tengo miedo». Él la
Miró con paciencia como si entendiera cada sombra de su corazón. ¿Miedo de qué?, preguntó. De que la diferencia social nos destruya, de que la gente piense que estoy contigo por interés, de que todo lo que construimos aquí se manche por un romance malinterpretado. Gustavo suspiró, pero no se apartó. Tomó sus manos con cuidado como si fueran frágiles y respondió: lo que digan los demás no importa. Lo que importa es lo que sentimos, lo que somos capaces de construir juntos. El dinero no puede comprar lo que vi en ti esa noche en que me curaste. Integridad, valentía, compasión, eso no tiene precio. Las palabras calaron hondo en Sara, que sintió lágrimas arder en sus ojos. Pero aún así, dudaba. Esa noche no se despidieron con un beso, sino con un silencio cargado de promesas. Sara volvió a casa con el corazón encendido y las dudas revoloteando en su mente. Se sentó en la cama, con el uniforme aún húmedo por la lluvia, y cerró los ojos. Fue entonces cuando, entre el sueño y volvió a ver aquella figura luminosa. El hombre de túnica clara no habló, solo la miró con ternura y extendió una mano hacia ella. En el gesto había un mensaje invisible. No temas amar, porque el amor también es hacer lo correcto. Al despertar, Sara comprendió que su historia no era solo de justicia y dignidad, sino también de redención a través del amor. Y aunque aún no lo confesara en voz alta, sabía que el camino que se abría junto a Gustavo era inevitable, como si sus destinos hubieran estado entrelazados desde aquella madrugada en que ella se negó a abandonar a un hombre herido en una camilla. El día amaneció claro, con un sol suave bañando los jardines del Hospital Municipal San José. No era un salón lujoso ni una catedral imponente. Era el mismo hospital que había sido escenario de lágrimas, humillaciones y justicia. Allí, entre árboles recién plantados y flores donadas por pacientes agradecidos, se preparaba una boda distinta a todas. Sara, con un vestido sencillo, en color marfil, caminaba entre pasillos adornados con guirnaldas improvisadas hechas por los propios empleados. Cada mirada que se posaba en ella reflejaba gratitud y respeto. No era solo la novia de un millonario, era la mujer que había devuelto dignidad a un hospital olvidado. Gustavo, de traje gris oscuro, esperaba en el altar improvisado con una sonrisa serena. Cuando la vio aparecer, sintió un nudo en la garganta. Aquella enfermera que lo había tratado como humano en su peor momento, ahora se convertía en la compañera de su vida. La ceremonia fue sencilla pero cargada de significado. Pacientes antiguos, médicos jóvenes, auxiliares, vecinos del barrio, todos estaban allí, como testigos de una historia que ya pertenecía a la comunidad. Un sacerdote bendijo la unión, recordando que el amor verdadero no se mide en riquezas, sino en actos de entrega. Marcela, con lágrimas en los ojos, sostenía un ramo de flores que ella misma había comprado con sus ahorros, como símbolo de su cambio y gratitud. Carlos ayudaba a organizar las sillas y recibía a los invitados, intentando redimirse con cada gesto. En un rincón, la madre de Sara, sentada en una silla de ruedas, sonreía distraída por la enfermedad, pero en sus ojos brillaba una chispa de reconocimiento fugaz. Ese instante bastó para que Sara sintiera que todo el sacrificio había valido la pena. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales y Gustavo besó a Sara, un aplauso ensordecedor llenó el jardín. No era el aplauso para una pareja rica y poderosa, sino para la victoria de la dignidad sobre la humillación, de la justicia sobre la corrupción, del amor sobre el miedo. La música comenzó, interpretada por un grupo de voluntarios, y la fiesta se convirtió en una celebración popular. No hubo caviar ni champán, hubo arroz, guaraná y platos caseros traídos por vecinos y pacientes agradecidos. Los pasillos del hospital, antes grises y cargados de dolor, se llenaron de risas, abrazos y canciones. La boda de Sara y Gustavo
No era un evento privado. Era la afirmación de que la esperanza podía nacer incluso en los lugares más heridos. Durante la celebración, varios se acercaron a la pareja. Marcela tomó la mano de Sara y susurró: «Gracias por darme una segunda oportunidad. Prometo no desperdiciarla». Sara la abrazó con fuerza. Carlos también se aproximó, visiblemente emocionado. «Me avergüenzo de lo que fui, pero quiero que sepas que hoy eres mi inspiración para ser un hombre mejor». Gustavo, escuchando esas palabras, comprendió que el cambio que habían iniciado no era solo administrativo, era humano, profundo, casi espiritual. Cuando el director interino del hospital levantó su copa improvisada, dijo con voz firme: «Hoy no celebramos solo un matrimonio. Celebramos el renacimiento de un hospital, el triunfo de la dignidad y el valor de quienes no se rinden». Los aplausos resonaron una vez más fuertes que cualquier discurso político. Esa noche, cuando la fiesta se apagaba y las luces del hospital parpadeaban suavemente, Sara se retiró unos minutos a la sala de emergencias. Se quedó allí, sola, recordando la madrugada en que todo había comenzado. El mendigo herido, las risas crueles, la advertencia injusta. Cerró los ojos y dejó que la memoria fluyera. Entonces, en el reflejo de la ventana, volvió a ver aquella figura luminosa, el hombre de túnica clara que había aparecido en momentos clave. Esta vez no solo la miraba, sonreía con ternura y asintió suavemente, como si aprobara la unión y el camino recorrido. Sara sintió un escalofrío, pero también una paz inmensa. Cuando volvió al jardín, Gustavo la esperaba con los brazos abiertos. Ella lo abrazó con fuerza y supo, sin necesidad de palabras, que esa historia ya no les pertenecía solo a ellos. Pertenecía a todos los que habían aprendido que amar y hacer lo correcto podían cambiar el mundo. Un año después de la boda, el Hospital Municipal São José ya no era solo un lugar de referencia en Río de Janeiro. Se había convertido en un modelo admirado en todo Brasil. Los pasillos relucían con equipos modernos, pero lo más valioso era invisible: el trato humano que cada paciente recibía. La historia de Sara y su lucha contra la corrupción había corrido por periódicos, noticieros y documentales. Su nombre aparecía en conferencias de salud pública y médicos de otros estados viajaban hasta allí para aprender cómo un hospital que había sido sinónimo de abandono se transformó en ejemplo de dignidad. Sara, tímida al principio, aprendió a hablar frente a auditorios repletos, contando no solo lo que había pasado, sino cómo cada decisión de integridad había sembrado cambios reales. Cada palabra suya nacía de la experiencia, no de teorías, y por eso conmovía hasta a los más escépticos. El Ministerio de Salud, presionado por la opinión pública y fascinado por los resultados, decidió formalizar un acuerdo con la GR Holdings, expandir el protocolo São José a otros 10 hospitales públicos del país. La propuesta incluía reformas estructurales, auditorías constantes, pero sobre todo capacitación en protocolos humanizados. Un sistema de salud no se cambia con máquinas solamente, sino con manos que sepan cuidar y corazones dispuestos a hacerlo, repetía Sara en cada encuentro. Gustavo la acompañaba, orgulloso, pero dejaba claro que la voz principal era la de ella. Es su historia, su lucha, su credibilidad lo que convence a la gente, decía a los ministros y gobernadores. De pronto, aquella enfermera que había sido despedida por insubordinación se convirtió en asesora nacional de políticas públicas. Los primeros viajes fueron duros. Sara visitaba hospitales en el nordeste donde pacientes esperaban meses por una cirugía. En el sur, donde los ancianos eran olvidados en salas superpobladas. Caminaba entre pasillos con goteras, respirando el mismo olor a abandono que la había marcado años atrás.
pero en cada lugar repetía lo que había aprendido: mirar al paciente como persona. Enseñaba a los equipos a escuchar, a no despreciar a nadie por su condición social. Algunos profesionales la recibían con escepticismo, otros con lágrimas. Aquí también nos trataron como basura cuando intentamos hacer lo correcto, confesó una enfermera en Salvador. Sara la abrazó y respondió: entonces comencemos juntas, paso a paso. Esas pequeñas alianzas eran semillas que se multiplicaban por el país. La prensa bautizó el fenómeno como la revolución de la salud humanizada. Artículos y reportajes hablaban de cómo un simple acto, curar la herida de un mendigo, había desencadenado un movimiento nacional. Sara aparecía en las portadas, no como celebridad, sino como símbolo de integridad. Sin embargo, ella nunca se acostumbró del todo a la exposición. Seguía sintiéndose la misma mujer que volvía cansada a su pequeño apartamento, que visitaba a su madre con Alzheimer, que se conmovía con cada niño atendido en una camilla. Esa humildad era lo que hacía que la gente confiara en ella. No era una política ni una empresaria, era una enfermera que había visto la injusticia de cerca y había decidido no callar. Cada vez que la aplaudían en un auditorio, ella recordaba aquella madrugada en que sus colegas la habían humillado y un hombre disfrazado de mendigo había escuchado en silencio. Una tarde, tras una conferencia en Brasilia, Sara salió del auditorio y se encontró con una multitud de estudiantes de enfermería esperándola. Llevaban pancartas que decían: «Queremos ser como tú». Ella se detuvo, abrumada, y por un instante no supo qué decir. Fue entonces cuando, entre la multitud, vio de nuevo la figura luminosa del hombre de túnica clara. No dijo nada, no se acercó, solo levantó la vista al cielo, como recordándole que todo esto no era obra suya, sino consecuencia de hacer lo correcto en el momento más difícil. Sara sonrió, levantó la mano hacia los estudiantes y dijo: «No quieran ser como yo, sean mejores, hagan lo correcto incluso cuando estén solos». Los aplausos fueron ensordecedores. Esa noche, al regresar junto a Gustavo, entendió que la expansión del modelo San José no era solo un plan político, era un movimiento de almas dispuestas a cambiar la salud pública desde dentro. Con el paso de los años, quedó claro que el cambio no se había limitado a un solo hospital, ni siquiera a una ciudad. Lo ocurrido en el San José se había extendido como un río desbordado, alcanzando comunidades y corazones en todo Brasil. Jóvenes estudiantes de medicina comenzaron a exigir en las universidades la inclusión de módulos sobre atención humanizada. Enfermeros que antes callaban por miedo, ahora se atrevían a denunciar abusos y a proteger a los pacientes más frágiles. Asociaciones vecinales organizaban turnos de voluntariado para acompañar a enfermos abandonados, inspirados por la historia de una enfermera que se negó a abandonar a un mendigo ensangrentado en una camilla. La televisión mostraba reportajes de hospitales en diferentes estados que ya evidenciaban cambios visibles: reducción en los tiempos de espera, mayor transparencia en los gastos, pero sobre todo sonrisas donde antes solo había resignación. Sara no podía estar físicamente en todos esos lugares, pero su nombre aparecía como estandarte, como sinónimo de integridad. En las periferias más pobres, donde la desconfianza hacia el sistema de salud era casi hereditaria, la gente empezó a recuperar la fe. Una madre en Recife, cuyo hijo había sido atendido en un hospital reformado, declaró a las cámaras: «Antes nos trataban como basura, ahora siento que mi hijo vale lo mismo que el de un rico». En Sao Paulo, un anciano exalbañil contó entre lágrimas que por primera vez lo habían llamado Señor en una consulta. Eran testimonios sencillos, pero con un poder inmenso. La dignidad, tantas veces negada, empezaba a ser devuelta en pequeñas dosis cotidianas.
y esas pequeñas dosis transformaban vidas enteras. Cada relato llegaba hasta Sara y la conmovía profundamente. Entendía Trataba de ella que ya no se ni de Gustavo, sino de un país entero que despertaba a la posibilidad de que la salud pública podía ser justa, humana y eficiente. El movimiento, sin embargo, también generó detractores. Políticos acostumbrados a enriquecerse con contratos fraudulentos y proveedores que perdían millones con la transparencia, comenzaron a organizar campañas de desprestigio. Circularon noticias falsas, acusaciones infundadas contra Sara y Gustavo, incluso amenazas anónimas. Pero lejos de doblegarla, esas agresiones fortalecieron la causa. Cada intento de silenciarla se convertía en un altavoz para su mensaje. La sociedad civil, cansada de décadas de abusos, se levantó en su defensa. «Si tocan a Sara, nos tocan a todos», decían pancartas en manifestaciones frente a hospitales. Fue en uno de esos momentos de tensión que Sara recordó, en silencio, aquella figura luminosa que había aparecido en instantes decisivos. Sintió que no luchaba sola, que había una fuerza mayor sosteniéndola, y con esa certeza continuó, aunque el miedo le hiciera temblar las manos. Los niños también comenzaron a hablar de ella. En escuelas públicas, profesores narraban la historia de la enfermera que salvó a un mendigo y cambió la salud de Brasil, como si se tratara de una leyenda moderna. Los pequeños dibujaban hospitales con flores, enfermeros con sonrisas, pacientes tratados con cariño. Era como si la historia ya formara parte del imaginario colectivo, transmitida de boca en boca, de aula en aula. Sara se emocionaba al ver esos dibujos en las paredes de las escuelas que visitaba. En ellos aparecía retratada no como una heroína inalcanzable, sino como alguien que había hecho lo correcto en el momento justo. Y eso era lo que más la conmovía, que su ejemplo no naciera del poder ni de los millones de Gustavo, sino de un acto sencillo de compasión que cualquiera podría haber realizado. Con el tiempo, el impacto social trascendió el ámbito de la salud. Empresas privadas comenzaron a adoptar protocolos de responsabilidad social inspirados en el modelo San José. Universidades de Derecho y Administración utilizaban el caso como ejemplo de ética y transparencia. Incluso en comunidades religiosas, pastores y sacerdotes mencionaban a Sara en sermones sobre dignidad y justicia. Era como si su nombre se hubiera convertido en sinónimo de integridad. Una noche, al regresar de una conferencia en Belo Horizonte, Sara pasó frente a un mural pintado en la pared de una favela. Su rostro sonriente, acompañado de la frase «hacer lo correcto siempre vale la pena». Ella se detuvo, tocó la pared con la palma de la mano y sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Comprendió que su vida se había transformado en algo mucho más grande que ella misma. Ya no era solo una enfermera ni una activista, era el recordatorio vivo de que los pequeños actos de humanidad podían cambiar la historia de un pueblo entero. Pasaron los años y la historia de Sara Lima dejó de ser noticia para convertirse en memoria viva. El Hospital Municipal San José era ahora un centro de referencia nacional y su nombre resonaba en conferencias, universidades y ministerios. Sin embargo, para Sara, el mayor triunfo no estaba en los titulares ni en los reconocimientos oficiales. Estaba en las pequeñas escenas cotidianas, en los pasillos iluminados, ya sin goteras, donde los pacientes eran llamados por su nombre y tratados con respeto, en las sonrisas de los niños que salían recuperados, en los ancianos que agradecían con una mirada humilde. Todo aquello le recordaba que había valido la pena resistir, incluso cuando todo parecía perdido. En su casa, el ambiente también había cambiado. Su madre, aunque seguía luchando con el Alzheimer, tenía cuidados especializados que garantizaban dignidad y comodidad. A veces, en momentos de lucidez,
Le tomaba la mano y la llamaba por su nombre. Esos instantes eran para Sara como destellos de eternidad. Gustavo, siempre a su lado, se había convertido no solo en esposo, sino en compañero inseparable de lucha y esperanza. Sus conversaciones nocturnas, lejos de los flashes, giraban en torno a cómo seguir expandiendo la justicia y la humanización en la salud pública. No se trata de nosotros, sino de lo que dejamos atrás, repetía él, mientras ella asentía con un brillo de serenidad en los ojos. Un día, al terminar una conferencia en el exterior, Sara recibió una noticia que la estremeció. Estaba embarazada. La emoción fue indescriptible. Sintió que la vida, después de tanto dolor y renuncia, le regalaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Durante el embarazo, continuó trabajando, pero con un ritmo más pausado, delegando responsabilidades en aquellos que había formado. Ver a Marcela y a Carlos liderando equipos con compromiso y humanidad le confirmó que la semilla que había plantado había germinado en terreno fértil. Ya no se trataba solo de ella, era una cadena de manos que se extendía mucho más allá de su alcance. El nacimiento de su hija fue recibido casi como un acontecimiento público. En el hospital, los pasillos se llenaron de flores y mensajes de pacientes, colegas y vecinos. «La hija de nuestra enfermera», decían con orgullo, como si aquella niña perteneciera un poco a todos. Sara la sostuvo en brazos con lágrimas en los ojos, recordando la noche en que todo comenzó. El mendigo herido, el curativo improvisado, la advertencia injusta. Ahora, con su hija en brazos, comprendía que cada decisión, cada sacrificio, cada derramada habían conducido hasta ese instante de plenitud. Era como si la vida misma le dijera que siempre había valido la pena hacer lo correcto. En la quietud de una madrugada, mientras acunaba a su hija en la penumbra de la habitación, Sara levantó la vista y, por última vez, vio aquella figura luminosa. No habló, no hizo gestos dramáticos. Simplemente sonrió y desapareció lentamente, como si entregara la bendición final. Sara sintió una paz inmensa, el cierre de un ciclo. A partir de ese momento, supo que ya no necesitaba señales externas. La verdadera confirmación estaba en lo que había construido, en la justicia alcanzada, en las vidas transformadas. Y así, con su hija dormida en brazos y Gustavo descansando a su lado, Sara Lima comprendió que los pequeños actos de valentía podían cambiar la historia y que su legado ya no pertenecía solo a ella, sino a generaciones enteras que aprenderían a hacer lo correcto aunque costara todo. La sala quedó en silencio cuando Sara cerró la ventana y acunó a su hija contra el pecho. Afuera, el hospital que una vez fue escenario de humillaciones brillaba como faro en la oscuridad de la ciudad. Ella suspiró y en ese instante recordó las palabras que había escuchado aquella primera madrugada, como un eco lejano. «Haz lo correcto, aunque te cueste todo». Esa frase se convirtió en su símbolo, en la brújula que guiaría no solo su vida, sino la de quienes vendrían después. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para acompañarnos en más relatos que muestran cómo la esperanza siempre encuentra un camino. Y no te pierdas el próximo video, donde otra vida aparentemente rota es sorprendida por un giro inesperado. Con gratitud y cariño, me despido. Soy Valentino.